Pero como les digo, hay pasos que tenemos que hacer previamente. Ya cuando hablamos de la evaluación fisioterapéutica o el telediagnóstico en fisioterapia, estamos hablando de que vamos a tener que hacer una evaluación virtual. Algunos dicen actualmente, no, eso es difícil porque yo tengo que tocar al paciente, tengo que verlo. Y como les digo, realmente ahorita en el Perú es complicado, sí, porque no tenemos un soporte tecnológico detrás, ¿no? Pero en muchos otros lugares, si tú tienes los sensores adecuados o la tecnología adecuada, tú puedes hacer un diagnóstico a distancia, ¿no? En este caso, primero tenemos que recibir información para un diagnóstico. Esto es un sistema de evaluación. Entonces, tenemos que recordar que el paciente tiene el deber y la obligación de darnos información verdadera y fidedigna. Tiene que decirnos todos sus antecedentes, signos y síntomas, cuáles son los factores intrínsecos y extrínsecos que favorecen o agravan, ¿no? Cuando me estreso en el trabajo me duele más, o cuando mi esposa viene también me duele más, si es intrínseco, ¿no? Cada vez que subo las escaleras, cada vez que bajo las escaleras, y otros datos que puedan ser necesarios, y todo esto tiene que estar registrado. Lo mismo en cuanto al fisioterapeuta para el registro, ¿no? Nosotros tenemos el derecho de tener acceso a la información, es decir, que nosotros tenemos que tener la capacidad de entrar a una historia clínica para ver todos los datos del paciente, su nombre, su fecha, su I-10, exámenes de apoyo, radiología, laboratorio. Es nuestro derecho poder acceder a esa información como profesionales para brindar una atención de calidad, ¿no? Actualmente es complicado porque no hay una historia clínica digital, pero la idea es que cuando comencemos a hacer ese servicio tengamos aunque sea esta información básica, ¿no? Y poco a poco, cuando ya tengamos la historia clínica electrónica, tengamos la facilidad de acceso a todos los datos clínicos del paciente. Y de ahí viene el proceso de evaluación en sí mismo, que tiene que ser un proceso para poder realizar una práctica basada en la evidencia. ¿Qué significa? Que nosotros vamos a hacer uso de nuestro razonamiento clínico. Tenemos que realmente asociar todos estos datos que vamos a obtener. Tenemos que pensar en un posible tratamiento según guías y pautas y protocolos que existan. Si bien en el Perú no tenemos guías de práctica clínica enfocadas para fisioterapeutas, no tenemos pautas específicas para fisioterapia, ni protocolos propios para fisioterapia generados por los fisioterapeutas que sean validados a nivel nacional para el manejo de ciertas patologías, es un reto que lo tengamos que hacer de ahora en adelante. Tenemos que trabajar con lo poco que existe. Y mucha de esta podemos encontrarla en Internet. Pedro, que es una base de datos de investigación de Australia, pero que maneja información internacional. Fisiopedia, si bien es una plataforma de una organización sin fines de lucro, tiene muchas guías de práctica clínica en todo el mundo, de diferentes países, más de 10 países pueden encontrarlos ahí. Y lo último que ha salido, que es Physio Network, que seguro a muchos le ha llegado el anuncio por Facebook o por Instagram, que nos presenta mucha información basada en evidencia para el manejo clínico en fisioterapia. Entonces, son cosas que podemos utilizar para trabajarlo, no solamente con nuestra experiencia, con lo que siempre hemos venido haciendo, sino basándonos en lo que es evidencia y finalmente con las preferencias, ¿no? Tanto el fisioterapeuta en función de los recursos o la experiencia que tenga y del paciente, ¿no? Recordando que él puede tener creencias. Tal vez yo creo que el ultrasonido es lo mejor o no es lo mejor, pero el paciente cree que es lo mejor y a veces quiere el ultrasonido. O yo sé que esto no es necesario, pero el paciente quiere eso. Entonces, a veces hay que saber manejar ciertos prejuicios o crecer la persona, ¿no? Igual como responde emocionalmente, si el paciente le cae mal el fisioterapeuta o el fisioterapeuta le cae mal el paciente, a veces eso también puede ser. Entonces, hay que tratar de definir luego todo un plan de tratamiento y un diagnóstico en función de todos estos factores, ¿no? Y al paciente, al final tenemos que darle una respuesta, ¿no? Al paciente tenemos que decirle qué le pasa, qué significan los resultados de toda esta evaluación, de todas las pruebas y todas las pruebas funcionales que podamos haber aplicado, o los movimientos que le hayamos pedido que haga, ¿no? Entonces, luego de que tengamos ese diagnóstico, que nosotros tenemos que registrarlo como un diagnóstico en la ficha, en el formato, tenemos que decirle al paciente en cuánto tiempo se va a recuperar, porque él va a querer saber en cuánto tiempo me voy y es su derecho. Nadie le puede decir a él que no lo puede saber, y está dentro de las leyes contempladas, que tienes que darle un pronóstico. Mire, de acá a un mes tendría que recuperarse, y si no se recupera, vamos a darle otra vez otro tratamiento un poco más fuerte, como sucede con los médicos, ¿no? Igual nosotros le vamos a hacer un plan de tratamiento de acá a 3 meses, y si no se recupera, vamos a tener que hacer una reevaluación para ver qué otra cosa. Le tienes que decir al paciente en cuánto tiempo, y eso significa para nosotros un pronóstico, ¿sí? El paciente te va a preguntar, ¿qué va a hacer el fisioterapeuta? ¿Qué vas a hacer? Tú le tienes que decir, mire, yo voy a comenzar a hacer voy a aplicar estos agentes físicos, voy a aplicar estos ejercicios, en ese caso no hay agentes físicos, ¿no? Pero voy a aplicarle estos ejercicios, le voy a dejar tales indicaciones. Ese es el plan de tratamiento que previamente tiene que haber sido aprobado por él. No podemos registrar un tratamiento si es que antes él no ha dicho sí, acepto ese tratamiento, ¿no?
Y finalmente, ¿qué tiene que hacer para recuperarse? ¿No? Él tiene que obviamente seguir la prescripción que le estamos dando, que en este caso vamos a prescribir únicamente el ejercicio y algunas indicaciones como frío, calor o alguna otra o agente que pueda tener el paciente en su domicilio, ¿no? Cuando hablamos de tratamiento basado en evidencia, ya es motivo de otra charla hablar de los diferentes protocolos que existen, pautas de manejo clínico, guías de práctica clínica que existen, pero tenemos que recordar básicamente que para el dolor crónico tenemos que tener, ofrecer al paciente, según el tratamiento basado en evidencia, una exploración profunda. No podemos decirle, hay que alejarnos mucho de lo que es la lumbalgia, la cervicalgia, la dorsalgia, la gonalgia, porque son diagnósticos que finalmente solo me dicen dónde tengo dolor, o no posibles síndromes, porque los síndromes solo tienen un conjunto de signos o síntomas que no me dan realmente un origen de la naturaleza del dolor. Entonces, una vez que hagamos bien esa evaluación, informarle al paciente cuál es la naturaleza de su dolor, emitirle un pronóstico, fomentar el autocuidado. Recuerda que estamos hablando de dolor crónico, él tiene que manejar el tema del autocuidado, conseguir que el paciente comience a moverse lo antes posible. Está demostrado que por cada 30 minutos que tú inmovilizas una articulación, una parte del cuerpo, se afecta la parte del homúnculo, de la parte del homúnculo en el cerebro, la parte asociada a esa zona, ¿no? Entonces, cuando comienzas a mover esa zona inmovilizada después de un tiempo, esa parte del homúnculo también comienza a reactivarse, ¿no? Y eso se ha demostrado a través de resonancias magnéticas funcionales y otro tipo de herramientas, ¿no? Para evaluar cómo es la función cerebral, ¿no? Y es muy importante que cuanto antes se mueva el paciente y evitar que se quede pasivo, ¿no? Y por último, disipar el temor. Es importante manejar el miedo del dolor, el miedo que tenga el dolor el paciente a moverse. Entonces, para eso hay cuestionarios que miden el dolor antes y después de las intervenciones, tanto de manejo del dolor. Y bueno, para patologías clínicas típicas como capsulitis adhesiva, prótesis de cadera, prótesis de rodilla, lesiones ligamentarias, etcétera, hay protocolos ya estandarizados, bueno, guías, ¿no? Que podemos seguir, y uno de esos libros importantes para nosotros es la Rehabilitación Ortopédica Clínica. Es un libro que tiene muchos protocolos, muchas recomendaciones basados en evidencia. Finalmente, en el futuro, nosotros cuando hablamos de evaluación a distancia, podemos hacer una evaluación simplemente con una cámara y un aplicativo. Si el paciente tiene una cámara con ciertas especificaciones técnicas y un software que le permite detectar el movimiento, podemos ver de que ya no vamos a necesitar ni siquiera los sensores, los electrodos a veces, ¿no? Que necesitamos para hacer el análisis en los laboratorios de biomecánica. Simplemente con una cámara y un software vamos a poder analizar lo que es el movimiento del paciente, ¿no? Entonces, en un futuro vamos a poder ver cuántos grados de flexión tiene con un valor numérico exacto, grados, segundos, minutos y segundos. Podemos ver cuál es el rango de movimiento que está haciendo durante sus ejercicios, un monitoreo, es decir, que si yo monitoreo el ejercicio en una semana, puedo ver si el paciente ha estado cumpliendo el rango de movimiento durante los 5 días que he hecho el ejercicio. Entonces, vemos que en un futuro sí podemos hacer telemonitoreo del rango articular, sí podemos hacer telemonitoreo sin necesidad de ver al paciente cara a cara y tener datos exactos del rango de movimiento, ¿no? Ya cuando hablamos de la sesión de fisioterapia, ya hablamos del teletratamiento en sí mismo, las sesiones por videollamada, tenemos que tener un protocolo de atención. La sesión por videollamada es propia de cada patología, recuerden, es propia de cada técnica o método que maneje el fisioterapeuta del hospital, es propia de cada guía que estemos implementando. Entonces, el protocolo tiene que ser propio y dirigido a cada patología, a cada centro de salud, a cada método que se esté trabajando. Entonces, es totalmente modificable, ¿no? Pero en líneas generales tenemos que tener un protocolo uniforme para todos los profesionales que trabajan en un centro, ¿no? Entonces, un saludo y una presentación, no prestar buenos días, soy en este caso María Rospigliosi, fisioterapeuta del hospital tal, me quiero comunicar con Juanito Pérez, ¿no? Entonces, sí, me dice, yo soy Juanito Pérez. Buenas, vamos a hacerle ahora su videollamada, vamos a hacerle su tratamiento por telesalud y quería ya saber, primero necesito verificar los datos. ¿Me puede decir su nombre, su fecha de nacimiento y su DNI, como cualquier banco, como cualquier operadora de telefonía móvil o cualquier empresa que necesite garantizar el manejo de tus datos, ¿no? Y de tu información? Entonces él te va a decir, ya, yo me llamo Juanito Pérez, mi es 2020 y mi fecha de nacimiento es el 15 de mayo de 1950. Ok, entonces, recuerde, señor, que durante la videollamada usted puede
usted puede puede colgar la llamada en cualquier momento, está en su derecho de hacer cualquier pregunta, yo le voy a responder, y todo lo que consideres en el consentimiento informado, ¿no? Hay que garantizar siempre que el paciente esté informado de los beneficios y limitaciones del servicio. Por decir, recuerda que no voy a poder medir esto, no voy a poder verlo, no voy a poder ver bien cualquier cosa, algo, ¿no? Pero esto se puede manejar y se sobrelleva de otra manera, ¿no? Luego la evaluación en sí misma o el tratamiento o intervención que ya se ha definido, las indicaciones que se tengan que dejar al paciente, se tienen que resolver todas las dudas que aparezcan, agendar una siguiente cita y despedirse. Un protocolo, obviamente esto es muy genérico, tiene que implementarse para cada patología, para cada establecimiento y para cada sistema de trabajo, ¿no? Acá vamos a ver un ejemplo de un paciente que... My name is Irene Luke. I'm a doctor of physical therapy with Therapy Solutions at therapy-solutions.us. I'm here with today's patient. First off, is it okay that we're recording this video for educational purposes? And with your... Ask you 3 questions about your state location, today's date, and your current ailment. Is that okay? Yes. Ahí aceptó el consentimiento informado. Are you currently in? Washington, Question 2, what is today's date? the 18th of September. And then question 3, what issue or injury are we seeing you for? Scoliosis, injured hip. And then bonus question 4 and 5, if you're comfortable sharing your first name and age, please feel free to do so, but they are not required. Okay, it's I'm Roberta and I'm 66 years old. All right, so since our visit that we had last time for telehealth, how have you been? And what's going on with you now? Well, I was fine until this weekend when I was climbing into the back of a 3-row seat SUV and I pulled some. Bueno, para no demorarnos mucho, hay más de 100 videos de este tipo para diferentes patologías en esta página de Telehealth PT. Ahí pueden descargar diferentes ejemplos para diferentes patologías. Todas están en inglés, así que si no saben inglés, igual pueden buscar en el que los apoye. Como vemos, siempre está la identificación del paciente, recordarle lo del consentimiento informado. Y luego en el tratamiento vemos lo siguiente. See how everything feels. Now that's the left side, so that's a good start. For you, we're going to try this. Ahí está, la paciente recibe la indicación de la fisioterapeuta. En todo momento, la fisioterapeuta le está explicando, en este caso vamos a tener en cuanto al manejo del dolor, ¿no? Le recuerda que está grabando. Therapy Solutions at therapy-solutions.us. Today I'm with my patient. First off, is it okay that we are recording this video for educational purposes? Yes. And with your permission, I'm going to ask you 3 questions about your state location, today's date, and your current issue. Would that be okay? Yes. So question number 1 is, what state are you currently in? Washington. And question number 2 is, what is today's date? Listo, entonces esto es para manejo del dolor, ciencias del dolor, para que aprenda a manejar el dolor, meditación, concentración, manejo de emociones. Y en todo momento siempre hay, como vemos, un tema de cordialidad, nunca hay que ser totalmente duros con el paciente, siempre hay que tener un tema de darle confianza para los tratamientos. Y así vamos a poder ver hasta para cirugía del cerebro. La paciente ha tenido una cirugía en el cerebro, igual. Realmente ver todos los videos que existen, como le digo, entren a esta página y descarguen, son más de 100 videos para cada patología. Listo. En cuanto a la prescripción en fisioterapia, como le hemos dicho, necesitamos escribir nuestro plan de tratamiento, ¿no? Y después que hacemos un plan de tratamiento hay que prescribirle al paciente lo que vamos a hacer para que se recupere, lo que se tiene que hacer para que se recupere.